Hoy, en Los Signos del Tiempo, nos adentraremos en uno de los misterios más inquietantes que han marcado la historia del cristianismo. Acompáñenos a desentrañar las antiguas profecías que hablan del último papa de la historia. ¿Estamos ante el ocaso de Roma? Prepárense para cruzar el umbral del tiempo y escuchar los ecos de los vaticinios que aún resuenan en las sombras del Vaticano. Los Signos del Tiempo. Primera parte. La lista del destino. Ciudad del Vaticano, 6 de enero del año 2001. Celebración de la solemnidad de la Epifanía del Señor. El Papa Juan Pablo II clausura la puerta santa de la Basílica de San Pedro y con ese acto sagrado concluyó el gran jubileo de inicio del segundo milenio. Pero para algunos, ese gesto marcó algo más que el fin de una celebración, ¿o fue el eco distante de una profecía olvidada? En la Edad Media, alrededor del año 1140, un monje irlandés llamado Malaquías afirmó haber recibido una revelación celestial sobre el futuro de los papas en la Iglesia Católica. Para ese momento ya habían ocupado el trono de San Pedro cerca de 154 pontífices. Malaquías escribió una lista enigmática con los nombres simbólicos de 112 papas desde su época hasta el fin de los tiempos. Durante siglos, la lista de San Malaquías de los 112 papas estuvo perdida dentro de los archivos vaticanos. Pero en el siglo XVI fue descubierta por un monje benedictino llamado Arnold Wion. Wion publicó un libro titulado Lingum Vitae, el libro de la vida, y dentro de este incluyó la lista escrita por San Malaquías en el siglo XII. Segunda parte. Profecía ancestral. Antonio Luciani, mejor conocido como Juan Pablo I, fue electo papa el 26 de agosto de 1978. Conocido como el Papa de la Sonrisa, su estilo fue humilde, muy cercano con la gente y con un futuro prometedor. Muchos creyentes en San Malaquías describen al Papa Juan Pablo I como el número 109 de la lista, con el nombre de Mediatate Lunae, que significa de la media luna. Suele interpretarse como una referencia a su breve pontificado, que solo duró 33 días. El Papa Juan Pablo I murió repentinamente el 28 de septiembre de 1978. El Vaticano dijo que fue un infarto, pero no se realizó ninguna autopsia. Tras la muerte de Juan Pablo I surgieron diversas teorías de conspiración, entre ellas que se habían deshecho de él por investigar las finanzas del Vaticano, aunque no existen pruebas concluyentes del asesinato. La Iglesia Católica se apresuró para hacer los preparativos para elegir al nuevo sucesor del trono de San Pedro. El 16 de octubre de 1978, el Papa Juan Pablo II fue electo como el pontífice de la Iglesia Católica. Pero en la lista de San Malaquías sería el Papa número 110, con el lema de Laboris Solis, por su peregrinaje a través del mundo, llevando el mensaje de Cristo a millones de personas. El 13 de mayo de 1981, en la Plaza de San Pedro,
el mundo contuvo el aliento. El Papa Juan Pablo II cae herido por los disparos de un joven turco llamado Mehmet Ali Akka. Fue un ataque directo al líder espiritual frente a miles de personas. Pero la fecha no pasó desapercibida. Era el aniversario de la primera aparición de la Virgen de Fátima en 1917. Para el propio Papa Juan Pablo II no fue una casualidad. Él mismo dijo que una mano disparó, pero que otra mano guió la bala. Esa otra mano, según Juan Pablo II, fue la de la Virgen de Fátima. Tras recuperarse, intensificó su misión: enfrentar el comunismo sin armas. Fue clave en el acercamiento entre Estados Unidos y el bloque soviético, y su influencia fue determinante para que cayera el muro de Berlín en 1989. El 2 de abril de 2005, el mundo entero se detuvo. Millones de personas desde sus hogares siguieron el funeral de Juan Pablo II. Su muerte fue el adiós a una figura que marcó la historia del planeta. Tras la muerte de Juan Pablo II, la Iglesia Católica nombra a Benedicto XVI como sucesor del trono de San Pedro, el 19 de abril del año 2005. Pero en la lista de San Malaquías sería el Papa número 111 bajo el lema Gloria Olivae, la gloria de Olivo, ya que su papado estuvo marcado por la búsqueda del diálogo, la verdad y la serenidad en tiempos de confusión. Benedicto XVI sorprende al mundo con su renuncia el 28 de febrero del año 2013. Muchos especuló acerca de las intrigas internas dentro del Vaticano tras este hecho. Después de la renuncia de Benedicto XVI, la Iglesia Católica nombró a Francisco I sucesor del trono de San Pedro el día 13 de marzo del año 2013. Pero en la lista de San Malaquías, Francisco I sería el Papa 112 con el lema Petrus Romanus, Pedro de Roma, quien devolvería a la Iglesia su sentido original en tiempos de persecución, crisis y oscuridad. El 27 de marzo del año 2020, el Papa Francisco, solo ante una plaza de San Pedro vacía, dio la bendición Urbi et Orbi en medio de la pandemia, una oración que fue un faro de esperanza para millones de personas en el mundo entero. El Papa Francisco I falleció el 21 de abril del año 2025 y muchos creen que tras este evento la lista de San Malaquías llegará a su fin y con ello terminará un ciclo para la Iglesia Católica y la humanidad. Pero tras estos hechos, muchos recuerdan a Michel de Nostradamus del siglo XVI, quien también habló sobre el destino de Roma en una de sus cuartetas más inquietantes. No será el romano pontífice elegido, ni cerca ni lejos se le prestará atención. Un joven de piel oscura, con la ayuda del gran rey, entregará la bolsa a otro de color rojo. Nostradamus, Centuria Quinta, Cuarteto 89. Más allá de las profecías y los tiempos oscuros, la historia nos recuerda que la esperanza siempre renace, porque donde hay fe hay luz, y donde hay amor siempre habrá un nuevo comienzo.